Bienvenidos a este espacio de Canal 6 Televisión y en esta ocasión abordamos un tema muy importante en el escenario internacional. Se trata del proceso de elecciones presidenciales en Rusia, en donde 98 millones de votos de un padrón de 112 millones le dieron el triunfo al hoy presidente Vladimir Putin para un nuevo mandato de 6 años. El proceso electoral en sí es muy interesante y hoy tenemos la oportunidad de enlazarnos hasta Moscú con Víctor Ternovsky. Él es reportero de la agencia Sputnik, corresponsal de esta agencia, que dio una cobertura muy importante en torno a este proceso electoral. Víctor, me da muchísimo gusto saludarte hasta Moscú. Bienvenido para el público mexicano. Sí, muchísimas gracias, estimados colegas, por su interés por este tema, que sí es importante. Y yo solamente, por mi parte, subrayaría un detalle que me parece importante, porque no solamente yo en Rusia estaba cubriendo este proceso electoral, sino que como ciudadano ruso también participé como ciudadano en estas elecciones. Ayer mismo emití mi sufragio. Así que gracias por su interés. En ese sentido, Víctor, son 3 días de esta jornada, de estas jornadas electorales que se vivieron en Rusia. Tú participaste como ciudadano y también como comunicador junto con otros que hicieron esta cobertura en torno a la elección del presidente Vladimir Putin. Platícanos cómo fueron estos 3 días, qué es lo que tú observaste respecto a la participación de los ciudadanos en este ejercicio democrático. Sí, Francisco, yo primero coincidiría en que la cobertura, vamos a usar la palabra tremenda por parte de los medios hegemónicos, y tal como estamos diciendo, de nuestros comicios, porque ocurre una cosa como también ocurría en otras ocasiones en lo que ocurre en Rusia. Me refiero a que hay las elecciones que transcurren en Rusia, una situación verdadera, una situación real, y luego la versión de lo que está pasando en Rusia por parte de los medios hegemónicos, que estaban hablando de fraude, que estaban hablando, por ejemplo, a mí me impactó prácticamente, hoy me tocó ver el comentario del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que dijo que nosotros, los ciudadanos rusos, la única razón por la cual nosotros acudimos a las urnas y acudimos masivamente, usted acaba de citar esos datos de decenas de millones de ciudadanos rusos acudiendo a las urnas. Entonces dice el señor Borrell que yo y mis compatriotas, que nosotros fuimos a votar porque las autoridades nos intimidaron y además porque las autoridades nos amenazan con represión. Es tremendo lo que está diciendo este señor, es una mentira total prácticamente. Yo puedo, digamos, verificar, testimoniar desde el lugar, formando además yo cola a mi colegio electoral de mi barrio, prácticamente colas acá en Moscú y en otras ciudades se pudo observar para ir a votar y emitir su voto. Y además es muy importante subrayar que a mí, incluso voy a decir una cosa, a mí me sorprendió como ciudadano ruso lo que yo pude ver. Yo no, tampoco esperaba una asistencia tan enorme, y una asistencia que yo interpreto como la conciencia del ciudadano ruso de que lo que está en juego es algo muy importante, el futuro del país físicamente, el futuro del país, porque ahora mismo esas elecciones se están dando en circunstancias del conflicto armado. Ya la OTAN ni oculta de que sí es parte del conflicto de Ucrania. Entonces, yo así interpreto esta masiva concurrencia, ¿no?, del ciudadano a los colegios electorales, no solamente en Rusia, también en el exterior. Y además, yo aquí resaltaría otro hecho que es interesante: los observadores internacionales extranjeros presentes en nuestras elecciones también lo destacaban. 3 días de elecciones, 3 jornadas electorales. Y eso da la ventaja al ciudadano de elegir un día, el tiempo cómodo para poder elegir. Eso también influye positivamente en la asistencia, en la participación del ciudadano. Y a mí, obviamente, formando colas, me tocó conversar con mis compatriotas, con la gente que formaba colas, y todos dicen, son elecciones muy importantes. Y por último,
lo que yo diría y lo que yo comentaría para explicar esta participación tan alta, yo creo que justamente, tal y como en Rusia decimos, el occidente colectivo hizo una gran contribución para que el ciudadano acuda masivamente a votar, porque cuando estaban amenazando, chantajeando, cuando ya vemos que sus tropas prácticamente están presentes en nuestro vecindario, entonces esto hizo que incluso la gente que, digamos, no ha tenido en otras ocasiones demasiado entusiasmo para ir a votar, en esta ocasión sí fueron a los colegios para emitir su voto. El resultado de ese voto lo estamos viendo. La gente, la mayoría, la aplastante mayoría votó por Putin. ¿Qué significa votar por Putin? Significa votar por un determinado programa. El Putin es visto en Rusia como prácticamente un defensor de los intereses del pueblo ruso. Bien, yo así le respondería. Estamos platicando con Víctor Ternovsky, él es corresponsal de la agencia Sputnik y también un ciudadano ruso que participó en este proceso electoral que le dio el triunfo a Vladimir Putin. Muy interesante también lo que concierne a las regiones rusas que aceptaron ser parte del país una vez que hicieron un plebiscito. Es el caso de las votaciones de la región de Crimea y la República de Donetsk, en donde también recibió el presidente Vladimir Putin una amplia votación, paradójicamente contra el pronóstico que se daba desde Occidente. Platícanos qué es lo que se está diciendo en torno a la participación en estas regiones allá en Rusia. Sí, Francisca tiene toda la razón porque es impactante también el voto en las nuevas regiones de Rusia, es decir, las repúblicas populares de Donetsk, de Lugansk, de las regiones de Gerson y Zaporozhye. Pero también yo aquí mencionaría otra región rusa, que es la región rusa de Belgorod, que en estos días está siendo bombardeada diariamente por las fuerzas ucranianas. Además, por lo que se pudo ver, hay armas de producción occidental, esas armas las que están impactando contra objetivos civiles en la región rusa de Belgorod. ¿Por qué menciono esa región rusa de Belgorod? Porque en esas circunstancias de bombardeos por parte del ejército ucraniano de esta región, ahí hubo una enorme participación ciudadana en las elecciones y Putin obtuvo en esta región más del 90% de los votos. Y resultados semejantes también se registraron en esas nuevas regiones que yo acabo de mencionar. Es una contundente respuesta de la ciudadanía a justamente estos ataques. Además, me parece que aquí estamos asistiendo a la conciencia de los ciudadanos de estas regiones, digamos, de la actitud hacia estas regiones por parte, tal y como estamos diciendo aquí, del occidente colectivo, porque la tragedia de esta gente, esos misiles que están cayendo sobre sus edificios, sobre sus instalaciones, que están matando a esta gente ya desde el año 2014, ¿no? Entonces, el sufrimiento de esta gente no existe en las portadas internacionales, no existe en los medios internacionales. Lo que aparece es que la gente se bombardea a sí misma, algo así, como tampoco, por ejemplo, podemos ver la tragedia de la Franja de Gaza en los medios internacionales, como si esta gente no existiera, ¿no? Esa gente con su voto demuestra que sí existe, que sí tiene una opinión muy, digamos, muy concreta sobre con quiénes están, sobre quiénes son, sobre quién es su presidente. Y con su voto demostraron que su presidente es el presidente ruso. ¿Por qué? Porque esta es la persona que está defendiendo estas regiones, que está defendiendo estas regiones, que es uno de los objetivos de la operación especial rusa. Sí, el voto ahí es muy ilustrativo. El voto ahí es muy ilustrativo y justamente confirma las palabras de, por ejemplo, la jefa de nuestra Comisión Central Electoral de Rusia, además del propio presidente Vladimir Putin, quien ayer intervino con un contundente discurso cuando se conocieron los resultados electorales. Dijo que cuanto más se intente intimidar al pueblo ruso, más unido va a estar el pueblo ruso. Eso es lo que hemos visto justamente en estas regiones que yo acabo de mencionar y donde el voto ha sido muy ilustrativo. Más o menos lo mismo hemos visto en el resto de Rusia. Muy interesante esto que apuntas, Víctor. Nos comentabas en uno de los aspectos de la comunicación que tuvimos previamente sobre el gran número de observadores que tuvieron acceso a esta elección,
durante los días de esta elección presidencial, al menos 106 países, 700 observadores de 106 países estuvieron viendo la dinámica, la participación de la ciudadanía, y tú tuviste la oportunidad de compartir puntos de vista con ellos. ¿Qué es lo que te transmitieron estos observadores? ¿Pudieron realizar su trabajo o se les impedía el acceso a la información? ¿Qué tipo de facilidades tuvieron ellos para realizar este trabajo de convertir el proceso de la elección presidencial de Rusia en uno de los más observados del mundo? Sí, Francisca tiene toda la razón, porque estas elecciones contaron con un enorme despliegue de observadores nacionales, rusos e internacionales. En lo que tiene que ver con observadores extranjeros, se trata de más de 1.000 personas de casi 130 países, entre ellos también de países latinoamericanos. Y a mí me tocó conversar con estas personas que además resaltaban que todas las puertas estaban abiertas para que puedan acudir a los colegios electorales, ver con sus propios ojos el proceso de la votación, conversar con con el ciudadano, ¿no?, que acudía a los colegios, hacer preguntas a los trabajadores de los colegios electorales, ver con sus propios ojos. Por ejemplo, si vamos a tomar el ejemplo de estos colegios electorales en las nuevas regiones de Rusia, que toda esa narrativa hegemónica sobre las supuestas elecciones a punta de pistola, tal y como algunos llegaron a calificar, que es una mentira total. La gente acudía incluso, a pesar de peligros acudían a los colegios electorales para votar, y resaltaban todos mis interlocutores, observadores extranjeros, la máxima apertura, y además llegaban a calificar lo visto acá en Rusia como quizás el proceso democrático más transparente y más limpio que han podido ver en el mundo. Y para que no se piense que yo estoy exagerando, que las personas están exagerando, por ejemplo, citaban casos de elecciones en Estados Unidos, país que, como sabemos, ahora mismo se pronuncia de una manera muy negativa sobre nuestros comicios, también cuestiona su legitimidad, su transparencia. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que hemos podido ver en Rusia? 3 días de elecciones, apertura total de los colegios electorales, observadores internacionales y rusos pueden acudir a cualquier de los colegios electorales, y ya el domingo, la última jornada electoral, ya por la tarde ya se pudo saber los resultados más o menos de las elecciones. Hoy, por ejemplo, ya sabemos que se produjo el conteo del 100% de las papeletas, y ya sabemos quién es el ganador, ¿no? En cualquier caso, los resultados oficiales, de manera oficial, serán anunciados por nuestras autoridades electorales el día 21 de marzo. Pero ¿qué es lo importante? Se pudo ver con sus propios ojos todo el proceso electoral, visitar todas las instalaciones que tienen que ver con los comicios, incluido la Comisión Central Electoral. Y se puede ver ahora mismo los datos. Y el voto directo, ¿qué es lo que subrayaban los observadores? Subrayaban que, por ejemplo, en Estados Unidos la gente no puede votar directamente a su presidente, primero. Además, la gente resaltaba que en Estados Unidos solamente, por ejemplo, hay 2 partidos que participan en las elecciones, el Partido Demócrata, el Partido Republicano, mientras que en Rusia es otra de las mentiras de la prensa hegemónica, porque a mí me sorprende tanto cuando yo veo en las portadas internacionales la información sobre unas elecciones presidenciales en Rusia con ausencia de oposición. Mi pregunta es la siguiente: ¿de qué oposición supuestamente ausente en estas elecciones están hablando estos medios cuando Putin estaba participando como candidato en esas elecciones junto con candidatos de otros partidos opositores? De hecho, él competía con 3 representantes de 3 partidos opositores, por ejemplo, ¿no? Y ya tenemos el resultado. 3 jornadas electorales. Hoy, el lunes, ya tenemos resultados. Esto no ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, donde tampoco participan tantos partidos como esto ocurre en Rusia. Además, unos partidos, eso es muy importante subrayarlo, se dice que son partidos seleccionados o autorizados por el Kremlin. Y es otra de las mentiras, porque según la ley electoral rusa, si un partido quiere tener su candidato para las elecciones, este candidato tiene que recolectar 300.000 firmas, unas firmas verificadas, donde cada firma debe ser confirmada, donde detrás de cada firma debe estar un ciudadano real. Y estos candidatos que participaron en las elecciones son aquellos que justamente pudieron superar esa barrera. De esto es lo que está tratando, ¿no? Quienes no pudieron superarlo,
Eso no significa que aquí las autoridades rusas impiden la participación. Simplemente resulta que esta gente no cuenta o cuenta prácticamente con cero apoyo popular para cómo poder recolectar esas 300.000 firmas necesarias. Entonces, yo resumiendo mi respuesta, le diría esto, que los observadores con los que pude conversar decían, resumiendo su experiencia, que van con una muy grata sensación de lo que han podido ver acá en Rusia. Y finalmente, Víctor, por lo que estamos conversando, podemos concluir que Rusia sale fortalecida de este proceso, que el liderazgo del presidente Vladimir Putin también es un liderazgo de nuevo tipo por el gran respaldo popular que se ha observado, pero ¿alguna reflexión final que quieras compartir con el público mexicano? Sí, Francisca, sabe, si me permite, yo para poner punto final en nuestra conversación, me parece muy importante subrayar una cosa, porque cuando vemos las portadas hegemónicas tratando de desprestigiar, deslegitimar nuestras elecciones, tratan de ocultar un hecho muy importante, porque lo que acaba de ocurrir en Rusia es que los ciudadanos rusos, decenas de millones de ciudadanos rusos, dieron su voto al presidente ruso. La pregunta es por qué el ciudadano ruso vota por el presidente ruso. Porque el presidente ruso está defendiendo a Rusia. De hecho, él dijo que él está trabajando no para quienes nos estén criticando o para quienes quieren cuestionar nuestras elecciones. Él está trabajando para el pueblo ruso. ¿Y qué significa que está trabajando para el pueblo ruso? Por ejemplo, él está defendiéndonos de una OTAN que, por ejemplo, se está acercando a nuestras fronteras. Y cuando Rusia plantea los peligros que supone para Rusia el acercamiento de la OTAN a sus fronteras, desde la OTAN a Rusia se dijo lo siguiente: si Rusia quiere menos OTAN en sus fronteras, va a tener más OTAN en sus fronteras. Putin es la única persona que comenzó a defendernos y plantear ese tema, porque no es que a Putin le molesta tanto la OTAN, a nosotros los ciudadanos rusos nos molesta, a mí como ruso me molesta y me preocupa el despliegue militar occidental en nuestras fronteras. El presidente ruso plantea este tema y nos está defendiendo, y de ahí este enorme voto, entre otras explicaciones a ese enorme voto, porque en Rusia se están produciendo cambios muy importantes, enormes, y no solamente ahora. Rusia de los años 90 era la Rusia de hoy, son dos países diferentes. Y todo eso es gran logro del presidente ruso. Nosotros votamos por un candidato a quien sabemos bien y donde podemos palpar los resultados de su eficaz gestión, ¿no? Ya pongo punto, yo solamente quería decirle que no es que Putin gana, el ciudadano ruso vota por Putin y por eso Putin gana. Detrás de Putin se encuentra el ciudadano ruso, me parece muy importante subrayar. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención, por su interés. Te agradecemos muchísimo, Víctor, la posibilidad de intercambiar estos puntos de vista para el público mexicano a través de Canal 6 Televisión, y seguiremos atentos a las repercusiones que tendrá este nuevo mandato que tendrá el presidente Vladimir Putin y sobre todo los ejes de gobierno que se derivan de la agenda que se establece de aquí al 2030. Muchísimas gracias, Víctor, por la comunicación y seguimos en contacto. Gracias, hasta luego. Esto fue un enlace con Víctor Ternovsky, él es corresponsal de la agencia Sputnik y también ciudadano ruso, que comparte estas reflexiones en torno a la participación en uno de los procesos políticos más interesantes y relevantes en el escenario geopolítico. Nosotros los esperamos en otra colaboración de Canal 6 Televisión. Muy buen día para todos.